Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura de Geografía de segundo de bachillerato. En este caso vamos a empezar un nuevo núcleo o bloque temático en el que vamos a estudiar la vegetación de España. Concretamente vamos a estudiar los factores de la vegetación de España, es decir que vamos a explicar un poquito por qué aparece la vegetación y cierta vegetación en lugares concretos. En segundo lugar vamos a ver los paisajes vegetales de España, concretamente 4 paisajes vegetales de España. Y finalmente, en el punto 6 vamos a estudiar el tema de la emergencia climática, que está vinculado con el cambio climático y con todo lo que puede modificar ese cambio climático también a nivel de vegetación. Antes de empezar con el punto de los factores de la vegetación, hay que tener claro 4 conceptos muy importantes que hay que diferenciar. En primer lugar, es el concepto de flora o vegetación. En este caso, la flora o la vegetación es el conjunto de especies vegetales en un espacio geográfico concreto. En este caso hay muchos tipos de vegetación diferentes. Por ejemplo, en las Islas Canarias, que tiene un clima muy concreto, que es el clima canario, que es muy específico de España, pues encontramos que la vegetación que aparece es una vegetación que es casi exclusiva de las Islas Canarias. Así que las especies vegetales existentes allí, que en ese espacio geográfico que son las Canarias, son exclusivas de las Islas Canarias. Eso es lo que se conoce como vegetación endémica o endemismo, por poner un ejemplo. El segundo concepto que está relacionado, pero no es igual a flora o vegetación, es formación vegetal. La formación vegetal es un conjunto de especies vegetales que poseen una serie de características determinadas. Y en este caso existen como 4 formaciones vegetales fundamentales. El bosque es una formación vegetal arbórea, es decir, árboles, fundamentalmente. En la pradera, que es un tipo de formación vegetal herbácea, hierba, para que me entendáis. El matorral, que es un tipo de vegetación arbustiva, y la estepa, que es un tipo también de matorral, también es arbustivo, aunque mucho más árido. Se puede decir de alguna manera que este tipo de vegetación, de formación vegetal, pues va evolucionando o también puede involucionar en función de las características climáticas de la zona. En pocas palabras, un bosque se puede transformar en matorral, el matorral en pradera y la pradera se puede convertir en estepa ya superárido y la estepa en desierto. O es decir, que en función de las características climáticas o incluso de los propios cambios climáticos y la acción antrópica de un lugar, el bosque se puede transformar en otra cosa diferente al propio bosque, como puede ser un matorral. Y al revés, también puede ocurrir que una zona muy árida se transforme con el paso del tiempo y los años en bosques, evolucionando a una formación vegetal más desarrollada. Por ejemplo, aquí tenemos el bosque, que puede ser un bosque templado, que es el típico bosque que aparece en España, o puede ser un bosque tropical o un bosque cálido, como es el caso de la selva o la jungla, que es un tipo de formación vegetal muy desarrollada. Sin embargo, la pradera, pues es un tipo de formación vegetal un poquito menos desarrollada, es, repito, de tipo herbáceo, porque son hierbas fundamentalmente. El matorral, como estamos viendo aquí, es arbustiva, puesto que son arbustos, es también un poco menos evolucionada también que el bosque. Y finalmente, pues lo encontramos con la estepa, que también es arbustiva, pero es mucho menos desarrollada y que aparece debido, pues eso, a un proceso de degradación del bosque o del matorral, debido quizá a procesos ya bien sean humanos o bien procesos ya bien sean propiamente pues naturales, ¿no? Como cambios climáticos, por ejemplo. Muy bien, pues en este caso el siguiente concepto es paisaje vegetal. Y el paisaje vegetal es el conjunto de formaciones vegetales que se encuentran en un área climática. En este caso, el paisaje vegetal son tanto los bosques, como las praderas, como los matorrales, como las estepas, que aparecen en un área climática concreta. En este caso, en España hay 4 grandes paisajes vegetales que además coinciden con los 4 grandes tipos de climas de nuestro país. Tanto el de alta montaña, como el canario, como el mediterráneo, como el oceánico. Por ejemplo, aquí tenemos esta fotografía que se ve es de una zona que es la zona de clima mediterráneo. Por tanto, la vegetación que aparece aquí es la propia y la típica del clima mediterráneo, que es lo que se conoce como paisaje mediterráneo, debido a que se está acostumbrada a esas características climáticas del Mediterráneo. Y por último nos encontramos con el reino floral.
Y el reino floral es una amplia zona de la Tierra que posee unas características similares en cuanto a clima, tanto temperatura como precipitaciones, como paisajes vegetales, como flora y fauna, por tanto, y con un aprovechamiento económico muy parecido a nivel de agricultura, ganadería, silvicultura, etc. Es decir, que un reino floral es como una amplia región, ¿vale?, que tiene un clima, un paisaje vegetal y un aprovechamiento económico muy similar. Y en este caso no encontramos que existen como 4 grandes, o bueno, más de 4, en este caso, como estamos viendo, reinos florales, como el holártico, el neotropical, el holoantártico, el capense, el paleotropical y el australiano. Hay que decir que nosotros pertenecemos al reino floral holártico, que al mismo tiempo se encuentra dividido en diferentes regiones biogeográficas, ¿vale? Entre estas, la región biogeográfica mediterránea o la birregión biogeográfica eurosiberiana, que veremos en un punto más adelante de este tema. Muy bien, pues visto estos estos primeros conceptos que son básicos para que conozcáis pues el vocabulario propio de este tema, vamos a ver en este punto los factores de la vegetación. Es decir, que lo que vamos a estudiar son los factores que hacen que se desarrollen las plantas en lugares concretos no solamente de España, sino también en el mundo. En este caso, pues vamos a explicar, por ejemplo, por qué la encina aparece en zonas del Mediterráneo o por qué el roble aparece en zonas más bien del clima atlántico. Son 2 tipos de factores. El factor físico, que está vinculado con la naturaleza, así que son factores naturales, y el factor humano, que está vinculado con la acción antrópica, que son lo que el ser humano, pues la intervención del ser humano en la naturaleza. Vamos a comenzar con los factores físicos. Y en ese sentido, como bien sabéis, las plantas no pueden crecer en cualquier sitio, sino que dependen de las condiciones de un lugar a nivel natural para crecer o no crecer. Los factores físicos son fundamentalmente estos 3: el clima, el relieve y el suelo. Y al mismo tiempo, estos factores físicos se encuentran divididos en, por ejemplo, el clima, temperaturas, precipitaciones y vientos. El relieve, altitud y ladera de la montaña. Y suelo, fundamentalmente el tipo de suelo y también la pendiente del suelo. Vamos a comenzar en primer lugar viendo el clima. El clima es posiblemente el factor más influyente, ¿vale?, para la hora de poder explicar por qué aparece un tipo de vegetación en un lugar concreto. Pues que del clima depende la vegetación fundamentalmente. En este caso, el clima tiene como 3 subfactores. Por ejemplo, la temperatura. Tenéis que saber que la mayor parte de las especies vegetales que aparecen en España, como la encina, como el alcornoque, como el roble, pues se encuentran adaptadas a el clima, en este caso, más abundante de España, que es el clima mediterráneo. Por tanto, las temperaturas son altas en verano. Además, el verano suele tener sequía, en lo que se conoce como sequía estival, y la oscilación térmica, especialmente en el interior de la península ibérica, es alta. Bueno, pues debido a que este clima es el más extendido en España, 3/4 partes de España lo tienen, pues la mayor parte de las especies vegetales se encuentran adaptadas a este tipo de clima, repito, mediterráneo. En cuanto a las precipitaciones, pues las precipitaciones son también muy importantes, puesto que en la península ibérica existen grandes variaciones entre el interior de la península ibérica y la zona periférica de la península ibérica en cuanto a precipitaciones, debido a la continentalidad y debido a la cercanía al mar, que hace que haya más humedad. Por tanto, también nos encontraremos con especies vegetales como el roble, como el haya, que estará muy acostumbrado a muchas más precipitaciones, más lluvia en la zona norte, y después nos encontraremos con especies vegetales que requerirán un poquito menos de humedad en la zona que se encuentran más al sur, puesto que llueve menos. Y en cuanto a los vientos, bueno, antes de los vientos, también, por supuesto, como hemos dicho antes, hay una gran variación entre la zona atlántica y mediterránea, como hemos comentado. Y en cuanto a los vientos, también es un factor a tener en cuenta, debido a que también los vientos son un agente transportador de semillas que hacen que las plantas y las semillas pues se propaguen por diferentes zonas.
Vamos a ver un poquito algunas de estos elementos a nivel climático para poder entender mejor el factor clima. Por ejemplo, tenemos aquí un mapa de la península ibérica. Como muy bien sabéis, el clima mediterráneo es el clima pues, más importante y que tiene además dos variantes. El clima mediterráneo de interior y el clima mediterráneo típico que se encuentra más hacia la costa. Sea uno o sea otro, el verano también es cálido, la sequía es estival, es decir, que también hay sequía, mucha sequía en verano, y por tanto la vegetación que aparece vinculada con este clima mediterráneo, que es el más importante, también incluso aparece en zonas de Cataluña, aunque no la haya marcado, pues es la encina. Y la encina es un tipo de especie vegetal, es un tipo de árbol que se encuentra adaptado a casi todas las variantes existentes dentro del clima mediterráneo. Está acostumbrado a la oscilación térmica, está acostumbrada a que haya unos inviernos un poco más fríos, unos veranos más cálidos, que haya sequía estival, que incluso que haya un poquito de humedad. La encina lo puede todo. Es un árbol que por eso hay tantas encinas en la península ibérica, puesto que es un árbol que le da un poco igual, entre comillas, esas grandes variaciones climáticas que hay en la península ibérica. Por otro lado, nos encontramos que existe también, de una forma bastante importante, un clima de influencia atlántica, que en cuanto a extensión es posiblemente el segundo más importante de la península ibérica. Por tanto, nos encontraremos con especies vegetales que estarán acostumbradas a este clima de influencia atlántica, como el roble, ¿no? Que es una especie vegetal que requiere, pues, no le gusta tanto las oscilaciones térmicas tan grandes. Además es un tipo de árbol que requiere una cierta humedad que, por ejemplo, en zonas mediterráneas más llanas, no de relieve, no de altitud, sino más con menos altitud, no podría crecer porque existe una sequía estival y una escasas precipitaciones. Por tanto, el roble solamente puede aparecer en zonas atlánticas o en zonas mediterráneas vinculadas con algún tipo de altitud, como la cornisa, como el sistema central o Sierra Nevada. Por tanto, según su adaptación climática, nos encontramos que existen varios tipos de vegetaciones. Por ejemplo, la vegetación xerófila es un tipo de vegetación que aparece normalmente en climas de influencia mediterránea y que es un tipo de vegetación que está acostumbrada a la aridez y a la sequía, a la escasez de agua. La termófila, sin embargo, es un tipo de vegetación que está acostumbrada a temperaturas altas. No le importa un poquito menos, ¿no? Y la esclerófila es un tipo de vegetación que suelen también estar adaptadas a la sequía y suelen tener un tipo de hoja bastante gruesa y dura para adaptarse a esa sequía y evitar la pérdida de agua. Sin embargo, la vegetación que aparece pues en la zona de la influencia atlántica, como puede ser el caso de la vegetación higrófila, es un tipo de vegetación que está adaptada a mayor humedad. Por ejemplo, el haya es un tipo de árbol que requiere unas ciertas precipitaciones, pues es un tipo de árbol que requiere una humedad. Es un tipo de árbol más higrófilo, ¿no? En ese sentido. O las especies vegetales que aparecen, los árboles que aparecen en el paisaje de ribera, al estar cerca de los ríos, también son higrófilas porque están adaptadas a mucha humedad. Y también en el clima de influencia atlántica aparece la vegetación umbrófila, que están acostumbrados a las zonas de umbría, a las zonas de sombra. No olvidéis que en la zona de clima de influencia atlántica pues hay muchísima nubosidad debido a que hay menos insolación, debido a que hay más borrascas y más precipitaciones que hacen que se oculte el sol con las nubes, básicamente. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una vegetación xerófila. Esta vegetación xerófila, más que tener hojas duras, la vegetación xerófila lo que tiene son hojas en forma de espina, que también es una estrategia que utiliza la vegetación para poder evitar pues la pérdida de agua. En cambio, la vegetación esclerófila, pues lo que utiliza son esas hojas gruesas que hemos comentado antes, que también es otra estrategia para poder evitar el escape de agua, es decir, la evaporación. Muy bien, pues visto esto, vamos a ver ahora los factores, el segundo factor físico, que es el relieve, que está vinculado con la altitud y con la ladera de las montañas. Y después pasaremos al suelo. En cuanto al relieve, tenemos que decir que influye en la vegetación de España y en general de dos maneras, con la altitud y con la ladera de las montañas. En cuanto a la altitud, tenéis que recordar que la altitud influye bastante tanto en las precipitaciones como también en la temperatura.
En este caso, las precipitaciones, debido al efecto Foehn y a la existencia de un tipo de precipitaciones llamadas precipitaciones orográficas, hace que haya mayor cantidad de precipitaciones en la zona de altura y provoque mayores precipitaciones provoquen que haya una estratificación de la vegetación. En pocas palabras, que en una montaña la vegetación se encuentre escalonada por pisos debido a la altitud, debido a que ahí en las zonas más altas vamos a encontrar especies vegetales más acostumbradas a la humedad y en las zonas más bajas especies vegetales que resisten más la sequía. Y no solamente afecta a la altitud en cuanto a las precipitaciones, sino que también afecta en cuanto a la temperatura debido al gradiente térmico vertical. A mayor altitud, la temperatura baja. Recordad que son 6,4 grados aproximadamente cada 1000 metros. Y en cuanto a la ladera de las montañas, pues recordad que las montañas siempre hay que diferenciar entre la ladera de Barlovento y de Sotavento. En España, la ladera de Barlovento casi siempre se vincula con la ladera norte o vertiente norte, y la de Sotavento con la vertiente sur, en muchas ocasiones. Y también influyen a la vegetación. Vamos a ver un poquito, en este caso, con una imagen. Aquí tenemos una montaña y vemos la ladera de Barlovento, cómo asciende el aire húmedo debido a ese efecto Foehn. Las nubes lo que hacen es que se condensan y llueven. Y vamos a ver la ladera de Sotavento, cómo aquí el aire es seco y desciende. Bueno, pues la ladera de Barlovento nos vamos a encontrar que el efecto Foehn pues va a provocar pues que haya más precipitaciones. Por tanto, la vegetación va a ser más abundante y con especies vegetales más, de alguna manera, higrófilas, que están más acostumbradas a la humedad. Sin embargo, en la ladera de Sotavento el aire es seco, ya ha descargado la humedad en la de Barlovento, y por tanto la vegetación va a ser menos abundante. Además va a ser vegetación que va a estar acostumbrada más pues a la solana. Y en cambio, en la de Barlovento va a estar más acostumbrada a la zona umbría. Muy bien. Vamos a ver también lo de la altitud, que antes de que se me pase, para que veamos un poquito el escalonamiento de las especies vegetales. Aquí tenemos una montaña y ahí se ve claramente cómo los tipos de árboles van cambiando en función de la altitud. Por ejemplo, esto se conoce, antes de seguir, con el nombre de cliserie. La cliserie es una gráfica que no es exactamente esta, sino que es mucho más gráfica, es mucho menos detallada, que se representa la distribución escalonada de la vegetación en las áreas montañosas, en el que se observa claramente cómo varía la vegetación en función de la altitud. Vamos a ver ahora sí un poquito esa variación. Por ejemplo, en las zonas con menos altitud, sí que está más abajo, pues aparecen en este piso un tipo de vegetación como la encina que están acostumbradas a mayor sequía y son menos adaptadas a la humedad. Por tanto, aquí resisten perfectamente y pueden crecer perfectamente. Son además árboles de hoja perenne, lo cual significa que no cambian sus hojas durante el año. Sin embargo, en zonas con un piso de mayor altitud, que pueden ser 1000 metros, 1500 metros, pues las precipitaciones permiten que haya especies vegetales que requieren mucho más humedad, que en este caso se ven claramente que son hojas de hoja caduca, como pueden ser en este caso los robles o las hayas. Mientras que en zonas más altas, debido a que la temperatura sigue bajando, debido al gradiente térmico vertical, pues hace que las bajísimas temperaturas permitan que solamente haya matorral, prácticamente, puesto que no permite esta temperatura el desarrollo de especies vegetales más desarrolladas, como pueden ser los bosques. Y finalmente, en zonas más altas, debido al frío, pues aunque aparezcan prados antes de la zona de nieves perpetuas, pero en la zona de nieves perpetuas pues ya no hay vegetación debido pues al frío y debido a la roca y a esta nieve. Espero que haya quedado claro de esa manera cómo se estratifica la vegetación por pisos. Vamos a ver ahora el último de los factores, que en este caso es el suelo, que está vinculado con el tipo de suelo y con la pendiente. Bueno, pues tenemos que saber que el suelo afecta a la vegetación de dos maneras. En primer lugar, en cuanto al tipo de suelo y en segundo lugar, en cuanto a la pendiente. Con respecto al tipo de suelo, tenéis que saber que los suelos tienen una propiedad llamada pH, que es el grado de alcalinidad o de acidez que tiene dicho suelo. Y hay que decir que hay especies vegetales que se encuentran más acostumbradas o que se desarrollan mejor en suelos ácidos o en suelos alcalinos. Ahora vamos a verlo. Y en cuanto a la pendiente, pues suelos con mucha pendiente, hay que decir
que son muy malos, ¿vale? Para el desarrollo de la vegetación, pues debido fundamentalmente a la gravedad, debido a que las raíces no pueden agarrar bien en zonas con mucha pendiente, además en zonas con mucha pendiente no hay tierra, sino que hay roca, y eso que hace que no se agarren correctamente y por tanto no se desarrolla la vegetación. En cambio, en zonas con poca pendiente, pues ahí sí hay suelo, ahí sí puede haber espacio para que las raíces puedan crecer y puedan desarrollarse. La pendiente es importante, pero me interesa que veamos el grado de acidez o de alcalinidad, sí, lo que se conoce como pH, para que entendáis un poquito mejor esto. Bueno, pues aquí tenemos que el granito es un tipo de roca que además está vinculado con la litología de la España silicia y que es un tipo de roca madre que requiere o que tiene un pH bajo. Por tanto, son suelos que se conocen como suelos ácidos. Hay que decir que los suelos ácidos, aunque son muy buenos para el desarrollo, por ejemplo, de bosques, como por ejemplo bosques de alcornoques, de encinas, etc., sin embargo, es un tipo de roca madre que dicho pH, esa acidez, hace que no sea un buen lugar para el desarrollo de la agricultura. Por tanto, en la zona de la litología silicia, pues la agricultura, digamos que aunque hay un poco de agricultura, no es, digamos, su fuerte, el de la litología silicia y la zona de granito. Sin embargo, en la zona de la España caliza, presenta roca caliza, que es roca madre con un pH alto, es decir, que es un suelo más alcalino, ¿vale? Y hay especies vegetales que requieren un tipo de suelo más alcalino, con más alcalinidad, y sin embargo hay especies vegetales que requieren, sin embargo, un tipo de suelo más ácido porque tienen un pH más bajo. ¿Vale? Muy bien. Pues esto explicaría, como hemos dicho antes, el factor suelo. Vamos a pasar a los factores humanos, acabando ya los factores físicos que explican el desarrollo de la vegetación. Y hay que decir al respecto que las especies vegetales aparecen en las zonas que aparecen en España no solamente por cuestiones físicas, puramente, sino que también pueden aparecer por factores humanos, es decir, por la acción antrópica, por la acción del hombre. Vamos a ver un poquito que los factores humanos están vinculados con la urbanización y con la economía. Con respecto a la urbanización, se refiere con urbanización a la construcción de infraestructuras, a la ampliación de ciudades, es decir, que las ciudades se hagan más grandes, que eso provoca de forma clara la destrucción y degradación de la vegetación de España y la vegetación que había antiguamente en una zona. Vamos a poner un ejemplo con Benidorm. Benidorm, como bien sabéis, es una de las ciudades más turísticas de España sin ningún tipo de dudas y que además, curiosamente, es la ciudad con más rascacielos prácticamente de toda Europa. Fijaos que el paisaje de Benidorm hace bastantes años, en los años 50, antes del boom turístico, pues era mucho más natural, aunque había claramente sus urbanizaciones y sus apartamentos de playa. Sin embargo, pues con la construcción de infraestructuras, la construcción de nuevos rascacielos, nuevas casas y nuevos pisos turísticos, pues fijaos en qué ha quedado ese paisaje pues de Benidorm. Pues ese proceso de urbanización, esa ampliación de Benidorm es lo que explica pues que esas especies vegetales que había ahí pues hayan desaparecido de esta zona de aquí, o por lo menos se hayan quedado muy reducidas debido a la acción del hombre. Pero sin duda, el factor más importante a nivel de acción antrópica en la vegetación es la economía. Y hay que saber y hay que conocer que los seres humanos siempre intentan desarrollar las especies vegetales que más rendimiento económico nos da. La economía, ya sabéis, está en todo y es fundamental para nuestra sociedad, el crecimiento económico. Por tanto, en muchas ocasiones, los seres humanos, pues lo que hacemos es cambiar el paisaje, repoblar zonas donde había robles o hayas, que son un tipo de vegetación natural que se desarrolla, por ejemplo, en zona de clima atlántico, y las sustituimos por especies vegetales que nos dan económicamente más rentabilidad, como por ejemplo puede ser el castaño. El castaño es un tipo de planta, es un tipo de árbol, perdón, que crece muy rápidamente, por tanto, ese crecimiento rápido y la producción de castañas, a nosotros económicamente nos viene muy bien para producir diferentes productos, y los preferimos a árboles como el haya o como el roble, que aunque también son económicamente interesantes, tardan mucho tiempo en crecer.
Otro ejemplo es el alcornoque. El alcornoque también es un tipo de vegetación que nos interesa mucho a los seres humanos, puesto que el alcornoque nos permite obtener corcho para la producción, por ejemplo, de tapones de botella de vino, de cava, etc. Otra especie vegetal que también al ser humano nos gusta mucho, puesto que produce mucho y la plantamos, pues puede ser el eucalipto, que aunque sea un tipo de árbol que no es ni siquiera de España, el eucalipto es fundamental para la producción de celulosa, con el que podemos crear, por ejemplo, papel. Así que en este caso, en los factores antrópicos hay que tener en cuenta fundamentalmente el factor económico. Y con esto, chicos, hemos acabado el punto 4 de este tema, vinculado con la vegetación y con el clima, aunque en este caso estamos con vegetación, y pasaremos al punto 5, en el que estudiaremos cada uno de los paisajes vegetales de España. Eso será en otro vídeo. Nos vemos pronto, chicos, y un saludo.